Así es. Y sepan que ustedes, sacerdotes, son más responsables y el Señor les va a pedir estricta cuenta a ustedes, Sí. los que estén haciendo eso. Afortunadamente, la oración que mi esposo estaba haciendo sin que yo lo supiera, ya empezaba a surtir efecto y el Señor ya estaba tocando mi corazón. En mi corazón había ya mucha inquietud y yo seguí por poco tiempo con una, digamos que tranquila por lo que los sacerdotes me habían dicho, pero como el Señor ya estaba haciendo su obra en mí, a las pocas semanas siguió la zozobra, la angustia, el vacío, y así continué por algunos meses, pero a mí me gustaría de pronto, antes de continuar con la última parte, de pronto que mi esposo comentara Bueno, algo. que Fernando hable, claro. Que me dejen hablar. Antes de la parte fuerte al testimonio, porque falta la parte fuerte. Que me dejen hablar. Bueno, sí, o sea, cuando tomé una decisión por el Señor lo hice radicalmente. Yo tenía dos opciones, profundizarme o dejar a Dios actuar. Y le dije, Señor, de ahora en adelante tú eres mi Señor, quiero que actúes en mi vida. Y empezamos un proceso con el Señor, un proceso donde Él primero me restauró como hombre, porque como ya lo escucharon todos ustedes, un hombre que maltrataba a su esposa, que la intenté asesinar, que hacía todo tipo mentiroso, vulgar, y obviamente lo primero que Dios hizo fue, no te puedo mandar de nuevo al matrimonio porque te tengo que restaurar, porque no eres un verdadero hombre, necesito hacerte de nuevo, y eso me dolió mucho, tuve que llorar mucho. Pero cuando llegó un momento donde me dice, te voy a devolver a tu esposa, te la voy a devolver. Ya habían pasado mucho tiempo, pero yo también recibía los agravios de ella, entonces yo era creerle a Dios o creerle a ella. Pero decidí creerle al Señor. Y cada noche yo esperaba que ella se durmiera. Yo sabía que dije, más o menos por más tarde que se acueste, se acostará a las 12 de la noche. Porque esté pensando en el otro, por mucho estará pensando hasta las 12 de la noche, lo cogerá el sueño. Y a las 12 de la noche yo llegaba y me paraba y le decía, Jesús, salva a mi esposa. Un día le dije, Señor, tal vez si no me la quieres devolver a mí, no me la devuelvas. Pero por el amor que tengo por ella, por el daño que le hice, yo quisiera que ella se salvara. Yo quisiera que ella te conociera, que si llegara a morir no se fuera al infierno. Y entonces cada noche, noche tras noche me levantaba y me imaginaba dónde ella estaba durmiendo. Me imaginaba y yo le decía, Señor, y le abría hasta la puerta y le decía, Jesús, aquí te la entrego. Tómala, Señor. Yo te la entrego en tus manos. Y sucesivamente yo hacía esto durante mucho tiempo. Siempre recibía agravios. Y Dios me decía, ¿a quién le crees? ¿A ella o a mí? Tanto así que un día llegó y me dijo, en un momento bien de efervescencia y calor, me dice, reconquístela. Y yo le digo, Señor, reconquístela usted. Yo no la voy a reconquistar. Esa mujer me odia, ¿cómo la voy a reconquistar? Y me dice, me haces caso en todo. Y entonces yo dije, bueno, yo la voy a reconquistar, Señor. Y empecé a pensar, y bueno, ¿cómo se reconquista una mujer después de todo el daño que yo le he hecho? Y entonces dije, primero no tenía plata. Y entonces llegué y dije, no, pues un detallito, las mujeres se derriten por algún muñeco. Sí, y entonces yo llegué y me ahorré 50.000 pesos porque no tenía, y fui y le compré este muñeco. Ahí está vuelto nada porque mi hijo fui y le compré este muñeco. Y dije, con esto sí la voy a flechar. Con esto le va a olvidar toda la tragedia que yo le he causado. Y le regalé el muñeco y le hice una comida y me esmeré y me quedó muy rica. Pero no funcionó. No funcionó. ¿Pero ella fue la comida? Sí, ya fue la comida. Ya estaba muy dócil. Y no funcionó. Y le hice el reclamo a Dios y le dije, Señor, perdí la plata del muñeco. Perdí la plata del muñeco porque no funcionó. Me sigue agrediendo. Esa mujer sigue con el amante. Antes dice que se van a casar. Y me dijo, hombre terco, no has entendido nada. No has entendido nada. ¿Por qué eres tan terco? Regala algo que valga la pena. Y yo dije, bueno, dije, un anillo de diamantes. Le dije, Señor, pero es que yo no tengo la plata. Sigues con tu terquedad, regala algo que realmente cambie la vida. Le dije, Señor, no entiendo. Y el Señor me contesta y dice, regálame a mí. Yo quiero que me regales a mí. Y ahí fue donde entendí. Fui corriendo y le compré esta palabra de Dios, que inclusive la marqué. Dice, para Sonia Esperanza Niso, de Dios, en agosto 1 del 2000. Y le compré este cuadrito y la reuní y le dije, porque no tenía ese Dios cómo mostrarlo, dije, mire, enfócamelo, el cuadrito, Jesús de la Misericordia, mírenlo.
Y yo le dije, Ya. Señor, le dije, Sonia, te regalo a Dios, te lo entrego. Y ella ya va a seguir contando el proceso de... Bueno, a ver, Sonia, de nuevo. Bueno, después de eso, pues él me regaló la palabra de Dios. Yo la dejé por un tiempo ahí de lado y después, como en mi corazón seguía mucha inquietud, mucha tristeza, mucho vacío, a pesar de que yo seguía con el amante, como dice el doctor. Como dice, no, como es la realidad. Como es la realidad, sí, es verdad, no como dice el doctor. Hablemos claro, claro. Sí, Es la como dice el realidad. doctor. Sí. No, es la realidad con el amante. Seguía en mi corazón un vacío muy grande, una tristeza, y yo empecé a leer la palabra. Yo empecé a leer la palabra, primero queriendo adaptarla a mi situación. Ya después empecé a leerla queriendo encontrar un consuelo, una luz en mi vida, porque yo seguía completamente confundida y con una vida pues destrozada. Y así pasaron varios meses. Yo no volví en esos meses a hablar mucho con Fernando, seguía con mis regalos, no los aprecié en ese momento mucho, y no volví a hablar con Fernando en esos meses. Pero el Señor ya estaba haciendo su obra porque yo no podía dormir, yo me soñaba casi todas las noches con el matrimonio, con el vestido blanco, había mucha inquietud en mi corazón, tenía muchos pensamientos de cargo de conciencia, bueno, en fin, era una vida terrible todo el tiempo pensando en esa cantidad de cosas. Y pues obviamente, como Fernando lo dice, después vine a entender que el Señor ya estaba haciendo su obra a través de la oración de mi esposo. Pasaron los meses y esto que voy a contar es como el culmen para que todos sepan la grandeza y el poder de nuestro Dios. Pasaron las semanas y los meses, yo seguía con esa persona y ya formalizamos todo, porque yo ya había hecho un contacto inicialmente con un abogado para hacer el divorcio, y después del divorcio venía La nulidad. la nulidad, porque alguien me estaba ayudando a averiguar esa parte y me dijo que me ayudaba. Entonces, después venía la nulidad. Yo llamé a Fernando, a mi esposo, lo llamé un domingo y le dije, voy a hacer, ya empecé a hacer esto y esto, quiero que lo sepas para que estés preparado, porque seguramente vamos a necesitar vernos para firmar muchos papeles y ponernos de acuerdo en muchas cosas. Él me comenta después que ese día después que yo le hice la llamada, él se fue de una vez a orarle al Señor y le dijo, Señor, entre tú y mi esposa me van a volver locos porque tú me estás diciendo en la oración que me la vas a devolver, y ella me acaba de llamar a decirme que va casi que a anular el matrimonio. Entonces, ¿a quién le creo? Él pensó un momento y dijo, no, Señor, yo te creo a ti, así ella me diga lo que me diga. Eso fue ese domingo. Yo le conté, le dije eso a él y pasó toda la semana, de lunes hasta el viernes. No hablamos en esa semana. El viernes yo me acosté muy intranquila, más triste que todos los días, más desanimada que todos los días. Al sábado siguiente yo tenía que irme a trabajar, trabajaba a mediodía y supuestamente me iba a ver con el amante. Entonces, yo pasé muy mala noche el viernes, estuve muy intranquila, no dejaba de soñarme con el matrimonio, sentí algo tan extraño en mi cuerpo, en mi ser, en mi mente, y obviamente amanecí muy mal. Me fui a trabajar así, estaba muy mal, muy desanimada, muy triste, desolada, me sentía perdida en un desierto, me sentía sola, me sentía que el sentido de mi vida se había perdido, pero yo seguía obviamente lejos de Dios. Yo me fui a trabajar y salí de trabajar. Ese día yo me le perdía a esa persona, A mi amante. A mi amante, sí. Y yo me fui a trabajar y salí a mediodía y no supe cómo. No supe cómo, porque no me acuerdo cómo cogí el bus, cómo caminé, cómo llegué hasta allá, pero alguien me cogió de aquí de las orejas y cuando yo me di cuenta, estaba en la puerta de mi apartamento, golpeando. Fernando me abrió y yo entré con mucha seguridad de propiedad, pero es como si yo no era consciente de lo que yo estaba haciendo, porque yo no quería estar allá. Alguien habló por mí y dijo, Fernando, vengo para quedarme contigo y nunca más irme de este apartamento.
No quería hacerlo porque aún lo odiaba, lo detestaba. En ese momento yo yo quería moverme y no podía. Y créanme que no supe cómo llegué allá. Después de todo ese tiempo, yo después que conocí al Señor entendí que el Señor me llevó allá, que Él me llevó de las orejas y me puso allá porque yo debía y tenía que estar al lado del hombre que Él un día me había dado, así no nos hubiese unido en el momento en que Él y yo estuviésemos convertidos. Que Él fue el Señor el que habló a través de mis labios cuando yo dije que ya me quedaba allí. Pero aún en ese momento no conocía de Dios y yo no quería estar ahí, pero sabía que una fuerza sobrenatural seguramente me tenía allí. Y allí me quedé por varias semanas, casi 2 meses, estando allí, porque ya me quedé allí. Yo no volví, obviamente me desconecté del amante y de todo lo demás y yo me quedé allí contra mi voluntad, porque aún en mi corazón había dizque un sentimiento de amor por esa persona y repudio por mi esposo. Pero me quedé allí porque alguna fuerza sobrenatural me tenía allí. Es como si me tuviesen sembrada en el piso y yo no me pudiese ir. Yo muchas veces pensaba en mí porque dije, Dios mío, yo qué fue lo que, y yo Dios mío, y no conocía al Señor, decía, yo qué fue lo que hice, yo qué fue lo que dije, porque estoy aquí si yo no quiero estar aquí, es en contra de mi voluntad. Pero no, me quería ir y no podía irme. Por eso yo digo que crean en el poder de Dios, créanlo porque a mí no me lo contaron, eso me pasó a mí, eso lo viví en carne propia. Entonces yo no me podía ir, o sea, era como si algo me sembrara allí y así duré 2 meses, pero en mi corazón yo seguía supuestamente queriendo a esa persona y repudiando a mi esposo. Obviamente yo lloraba todos los días porque yo quería salirme de esa cárcel en que yo estaba en ese momento y no podía, es que humanamente no podía hacerlo. Entonces yo lloraba todos los días, yo llegaba a trabajar y lloraba todos los días. Después de 2 meses más o menos, cansada de tanto llorar y de esa prisión en la que yo me encontraba, yo le dije a Dios, en ese momento me acordé de Dios y le dije, Dios, ya no puedo más. Usted me ayuda y está bien, usted ganó. Me doy cuenta que si estoy aquí es porque usted quiere que yo esté aquí. Usted ganó la batalla, yo no voy a luchar más contra usted. Me quedo aquí si eso es lo que usted quiere, pero le digo una cosa, usted me ayuda a sacarme el repudio que tengo aquí por mi esposo y el amor que tengo por ese hombre y a hacer todo nuevo en mí, porque si usted no me ayuda, yo no lo hago. Me ayuda y yo me comprometo a poner toda mi parte para que esto funcione. Y desde ese momento llegó una paz a mi corazón como nunca antes, paz, sosiego a mi corazón. Ese fue el punto, cuando yo le abrí el corazón al Señor y yo permití que el Señor entrara en mi vida. Y Él me trajo la paz, me trajo el sosiego, me trajo la tranquilidad para poder vivir todo el proceso. A partir de ese momento todo cambió y yo empecé a ver el matrimonio y mi hogar, que antes veía con mucho asco, me empecé a interesar por las cosas del hogar y el Señor empezó a hacer su obra. Además que mi esposo, como él ya conocía del Señor, él me hablaba del Señor, yo lo veía orar, yo lo veía en esa entrega y en el apartamento todo el ambiente ya era espiritual porque él lo hizo así. Y aunque yo no era creyente, yo todavía no conocía del Señor, ya le había dicho esa tarde que sí al Señor, que entonces hiciera su obra en mí, entonces el Señor efectivamente empezó a hacer su obra en mí. Y todo el ambiente del que mi esposo me rodeó y la oración, el Señor empezó a hacer su obra. Y empezó en mí una sed hacia el Señor impresionante, un amor hacia el Señor, una ansiedad por buscarlo, por saber de Él, por conocerlo, por cambiar de vida. Y a medida que ese amor hacia el Señor crecía, estos ojos cambiaron porque ya veía con otros ojos a mi esposo. Y se fue yendo el rencor, la ira, y empecé a mirarlo con ternura, con amor, con dulzura, como nunca antes lo había mirado, ni siquiera cuando me encapriché y me casé. ¿Perdonaste en tu interior? Sí, claro que lo perdoné. Y él también me perdonó. ¿Y cómo empezó ese proceso con los papás? Porque me contaban ustedes que luego fueron a ayudar a la conversión de los papás. Después de eso comenzó un proceso de conversión en mí, con el apoyo de mi esposo. Y cuando nosotros ya pues estuvimos ya un poco más, digamos que reconciliados. Sí, reconciliados y ya en el camino del Señor,
por iniciativa de mi esposo, él quiso que fuéramos a empezar a mostrar a ese Dios que había restaurado nuestras vidas y nos tocara a nuestros padres. Empezamos con don Luis y la señora Lucila, que vinieron hace un momento. Y les puedo decir hoy, después de concluir este testimonio, que hoy amo con toda mi alma a ese hombre que un día odié, a ese hombre que un día intentó asesinarme. Hoy lo adoro, lo amo, le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por esta bendición que ha traído a mi vida, por mi hijo. Soy inmensamente feliz. Yo quiero decirles a todas las parejas que tal vez están viviendo momentos de dificultad, a todas las mujeres que tal vez pasan una situación o atraviesan una situación similar a la mía, que no saquen a Dios de su vida, que si no lo tienen, llámenlo, invítenlo. Por favor, no hagan nada antes de preguntarle a Dios, antes de inmiscuir a Dios. Él lo hace todo de nuevo, así como hizo nueva mi vida y mi hogar, seguramente lo va a hacer con ustedes. No, o sea, eso es, hoy soy muy feliz, hoy amo a mi esposo, estoy muy enamorada de él. Pues mi primer amor es el Señor y el segundo amor es mi esposo y mi hijo. Bueno, me dicen que tenemos ya desafortunadamente el tiempo verdugo, como yo digo, nos está obligando a terminar, pero miren este testimonio tan hermoso. Esto se consigue expulsando del corazón el odio, el rencor, ¿no es así? Y pidiendo perdón, ¿no es cierto? Sí, pidiendo perdón mutuamente. Miren en el fondo qué es lo que ocurrió. La primera pareja de don Luis y Lucy, ellos fueron los responsables del daño de sus hijos. Sí. Pero los hijos, ahora restaurados, hacen que los padres de nuevo vuelvan otra vez también a reconciliarse, ¿no es cierto? Y esa primera pareja también volvieron a encontrar el amor mutuo. Sí. Miren, esa es la lección. Dios es grande. Y una recomendación final, por favor, queridos sacerdotes, estimados teólogos, déjense esas tonterías que ustedes tienen ahora recibidas del racionalismo, despreciando la institución del matrimonio. Por favor, si el matrimonio es precisamente el signo, y recuerden lo que leímos al principio, toda nuestra fe reposa sobre un pacto de alianza nupcial, matrimonial, de Dios con los hombres. Y ha dicho que así como existe esto, el amor entre esposos es el signo precisamente de esa alianza. Eso es demasiado grave para ir a comprometerla y dar esos consejos podridos de que una persona con amante tiene derecho a buscar su felicidad. Eso es lo que les dice el demonio, una felicidad brincándose con lo que Dios ha unido. Bueno, volvemos otra vez a invitarlos. Seguramente muchos de ustedes tienen estos problemas. Ana Cecilia, recuérdales qué es lo que va a haber. Tercer Congreso de Sanación, Dios restaura la familia. El 11 de septiembre en Santa Isabel de Hungría. Pueden llamar a los teléfonos 718-7292 o al 311-2096-360. Vuélvelos a decir. 718-7292 en Bogotá o al celular 311-2096-360. Bueno, y le damos la palabra a cada uno de ustedes un minutico para que redondeen. A ver, Fernando. Bueno, reitero lo que dice la doctora. Dios hoy es un ejemplo de lo que quiere hacer en su vida. Somos un ejemplo lo que Dios va a hacer ese día en su vida. Por eso le reitero, ya está todo preparado, el banquete está preparado. Dios está preparado para hacer un milagro en tu vida. Dios está preparado para restaurar tu hogar. No es una palabra de cajón, es una realidad porque lo vivimos. Entonces, hace falta alguien, usted. Los esperamos ese día cordialmente. También les quiero recordar, en la librería Familia de San José, en el barrio, en Bosa, en la calle 74, número 7801 Sur. Voy a dar un teléfono, el 449-8581. 449-8581. Ahí pueden adquirir las escarapelas. Mire, Dios quiere hacer un milagro, no se lo pierda. Sonia, tu minutico. Bueno, invitar
a todas las parejas o mujeres, tal vez hombres que están viviendo esa situación similar a la nuestra o tal vez peor, no sé, de que como lo dije hace un momento, inviten a Dios. En el Señor todo es posible, lo que usted crea que es imposible, todo es posible en Él. Y si lo hizo conmigo de una forma, porque fue así sobrenatural, lo va a hacer con ustedes y con ese hogar. Por favor, no escuchen lo que sus amigos tal vez, lo que los demás les puedan decir, de que estamos en este mundo donde hay que encontrar la felicidad en cualquier lugar. Un clavo saca otro clavo. Y de que un clavo saca otro clavo. No, por favor, no los escuchen. Diríjanse a Dios, al único que todo lo puede sanar, todo lo puede restaurar. Por favor, inmiscúyalo en sus vidas. No tomen decisiones antes de tener a Dios presente en sus vidas, porque recuerden que el Señor, así como lo hizo en mi vida y en mi hogar, todo lo hace de nuevo. A ver, Ana Cecilia, tu minuto. Bueno, yo primero quiero darle las gracias al doctor por hacer este tipo de programas tan especiales y tan reflexivos para quienes nos ven. Quiero decirle, querido amigo, Dios toca la puerta. Si tú le abres, pasa y se queda contigo. Y si no, sigue de largo. Es la oportunidad de que abras la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida y le des la oportunidad a Dios de rescatarte de nuevo. No lo dejes seguir. Bueno, ya ven ustedes la oportunidad de restaurar las familias. Qué importante restaurarlas en el amor, ¿no es cierto? Y en la fidelidad. Bueno, y termino inclusive con una oración al matrimonio, al ejemplo matrimonial perfecto, a la familia perfecta, perdón, de la tierra. Así como Dios es una familia en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí quiso hacer una familia tan perfecta en la tierra. Jesús, José y María. Les vamos a decir a ellos, Jesús, José y María, bendecid nuestros hogares, protegedlos y haced de ellos hogares de Nazaret. Hasta la próxima. Bien, y así finalizamos nuestro programa de hoy. Los esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema. Y recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico uncafé@teriamiga.com. Que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Un café con Galat.